Hoy tenemos la suerte de tener a alguien distinto. ¿Cómo es tu visión de que no estás haciendo nada malo? Una línea muy fina, ¿no?, entre lo que sería legal e ilegal. Yo no receto nada, no planifico el ciclo. Conducta, farmacología, culturismo. ¿La farmacología de qué manera te puede afectar a nivel psíquico? Cada vez más temprano la gente utiliza farmacología y eso tampoco se puede echar la vista a otro lado porque se te van a caer los riñones, el pelo y te vas a quedar ciego. No les digo lo que tienen o no tienen que tomar, ni la alimentación, ni el entrenamiento. El uso del testosterona, que Ben Johnson corría los 100 metros lisos en 9, algo segundos, tuvo que hacer uso de testosterona y se le pilló. Muy buenas a un nuevo episodio de Vivir del Fitness. Antes de dar comienzo con el gran invitado, quiero recordaros que nos podéis ver en YouTube, escuchar en Spotify y Apple Podcast y por supuesto en redes sociales Instagram y TikTok. Hoy tenemos la suerte de tener a alguien distinto, ¿vale? Para mí algo muy esencial en este sector del fitness, como es el doctor Andreu. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Bueno, primero darte las gracias por venir aquí. Quizás es algo diferente a lo que puedas estar acostumbrado o no, porque sabemos que sales bastante ya por redes sociales. Y para empezar, queremos un poco saber estos comienzos, supongo, por una carrera, ¿no?, de enfermería, o quiero que expliques un poquito estos comienzos a nivel de salud. Sí, a ver, primero quería daros las gracias por la invitación, que yo sé que estáis trayendo gente muy influente. Yo en ese sentido no soy una persona viral ni mucho menos, pero bueno, sí que es verdad que mi figura como médico ha emergido y al final en el mundo del fitness, pues la verdad es que la gente recurre a mí y ha sido una evolución muy rápida. De hecho, colaboro con una marca de suplementación, con Más Músculo. Y en cuanto a lo que me preguntas del tema de mi formación, pues bueno, yo empecé a estudiar medicina con 18 años, hice pues eso, los 6 años de carrera y luego estuve durante aproximadamente, creo que fueron 9 o 10 meses, no recuerdo exactamente la duración, la preparación del MIR, que al final es una especie de oposición, aunque realmente no optas a plaza, pero en la que tú optas a una especialidad. Entonces yo, cuando hice el MIR, después de, pues eso, ahí fue una etapa bastante dura porque son 9 meses estudiando prácticamente 8 o 10 horas al día, claro, de lunes a viernes, luego el sábado hacías un simulacro, bueno, al final como cualquier oposición, que también son duras, evidentemente, y luego hacías el MIR, que es como el selectivo de los médicos, ¿no?, para elegir la especialidad. Yo en ese sentido cogí medicina de familia y hice 4 años de formación en el Hospital de Sagunto y en el Centro de Salud de Sagunto, como médico de atención primaria, lo que comúnmente se conoce como el médico de cabecera de toda la vida. Sí. Lo que pasa es que ahora sí que se necesita una formación. Sí que es verdad que hay veces que contratan gente sin la especialidad por la carencia de médicos de atención primaria, quizás por motivos de sueldo, de agendas, bueno, ya son otras historias. Pero hice mi formación y ya me quedé en Puerto de Sagunto, donde tengo yo mi consulta de atención primaria. O sea que estoy vinculado, aparte, bueno, ahora luego hablaremos del ámbito privado, ¿no?, que al final es un poco el motivo de este podcast, ¿no?, el cómo llevar tu ámbito laboral en relación al fitness y tener un crecimiento o un rendimiento económico, pero que la gente sepa también que yo de 8 a 3 estoy en Puerto Sagunto. En el Puerto Sagunto en atención primaria y aparte hago también guardias en el centro de salud. Compaginas lo que es la sanidad pública como tal con la sanidad privada, ¿no?, que nos has comentado que trabajas también en una clínica. Sí, exacto. Al final yo vi un poco la figura de mi padre. Mi padre también es médico, es urólogo, y yo siempre he visto que él lo compaginaba. Él siempre ha trabajado en la sanidad pública y aparte tenía su consulta privada. Entonces yo tenía un poco el ejemplo en ese sentido de mi padre. Al final lo cómodo de la medicina es tener tu puesto, ya sea en la especialidad que sea, ya seas médico de cabecera, cardiólogo, ginecólogo, urólogo. Al final tienes un sueldo que te da para vivir bastante bien, pero la verdad es que yo en ese sentido soy una persona bastante ambiciosa y quería progresar más. Entonces fue cuando decidí... ¿El sueldo de alguien que empieza realmente con estas carreras, cómo suele oscilar? El sueldo de un residente va ascendiendo conforme van pasando los años, pero la verdad es que al principio es un poco escaso, ¿no? Quizás sí, para las guardias que haces y tal. Claro, siempre he escuchado eso, ¿no?, que para mí realmente es lo que me tira un poco para atrás, ¿no? Alguien tan importante como es el médico como tal, el sueldo que tienen, si no fuera por esas guardias... Sí, de hecho incluso de adjunto, porque la palabra residente es durante la formación, ¿no?, término que se utiliza, y luego ya cuando eres especialista eres adjunto, como es mi caso. Ahí ya el sueldo sí que evidentemente es mejor, pero aún así, si no haces guardias, se queda un sueldo que a muchas personas le
Le sorprendería porque siempre piensa en la figura del médico como un Sí, médico, como gana si mucho tú dinero. eres millonario. Sí. Bueno, yo creo que es eso como pasaba debería un ser. poco antes. Es como, pero como debería ser. Ya sabemos Sí, que sí, para sí. mí Pero me alguien- refiero que antes, cuando no estaban como todos estos trabajos más tecnológicos, no innovadores con redes sociales y demás, realmente la figura del médico era como va a ganar mucho dinero, ¿no? Claro, sí que es realmente verdad era así, igual que un notario. que te da cierta estabilidad. O sea, mi padre siempre ha dicho que cuando los demás comen habichuelas, tú comes lentejas, o cuando comen entrecot, tú comes lentejas, y cuando los Sí. demás no tienen, tú sigues comiendo lentejas. Es decir, que siempre tienes una estabilidad. Entonces sí. sí que yo creo que es esa estabilidad, el tener siempre un sueldo, y un sueldo que está bastante bien, lo que hace que mucha gente piense que el sueldo de un médico es algo estratosférico, y realmente no. ¿Y qué fue, bueno, cuándo diste el paso o qué pensamiento se te pasó para dar el paso, ¿no? al fitness como tal, ¿no? A dedicarte a lo privado, pero más en este sector? A ver, yo lo que te digo, tenía la figura de mi padre, ¿no? Que veía que él se dedicaba al ámbito privado, al final para tener un mejor nivel de vida. Entonces yo quería también eso, porque al final soy una persona ambiciosa que le gusta aspirar a más, y a mí el culturismo es algo que me ha gustado de siempre. Yo quería ser futbolista como el 80-90% de los niños de este país. De hecho, incluso jugué en categorías inferiores del Valencia. No se dio. No No. se dio, entonces No tenías el pie empecé en izquierdo el que mundo del tenía- gimnasio, quizás influido por la figura de mi abuelo, que me ponía muchas películas de Walker, no sé si os acordaréis, Sí, yo he visto de mucho Chuck Walker, Norris, ya. Walker, típico. pues Stallone, al final pues como que la figura del hombre musculado y fuerte, ¿no? Era como mi referente, ¿no? Siempre había tenido como ese patrón de belleza, por así decirlo, Sí. que creo que muchos, ¿no? Nos influye cuando eres en edades más tempranas, te influye un patrón de belleza, de hombre musculado, fuerte y grande. Entonces, pues me llamó la atención y empecé en el mundo del gimnasio. A lo largo de la carrera, pues continué entrenando, ahora también lo sigo haciendo. Y la verdad es que llegó a apasionarme, ¿no? Al final, pues es un estilo de vida, más que un hobby, yo lo considero un estilo de vida, porque creo que un culturista, yo diferencio la palabra de culturista del de competidor. Un competidor es una persona que sale a un escenario Muy y bien. compite, y luego está el culturista, que es el que vive día a día el culturismo, es decir, el culto al cuerpo en cuanto a cuidar sus hábitos alimenticios, y a hacer un ejercicio físico acorde a esa alimentación con unos objetivos estéticos, ¿no? Independientemente de que se use o no ayudas ergogénicas o farmacología. Porque muchas veces eso como que parece que si no compites no eres culturista, y al final hay mucha gente que es incluso más culturista que Es lo que te iba ciertos a comentar, competidores. es un estilo de vida. Yo tengo compañeros que, bueno, se preparan para competir, luego el resto del año pues, de campicha, hablando claro, pero luego hay otros que no compiten, pero el estilo de vida como Lo culturista es mantienen todo durante el todo el año, año, exacto. ¿no? Pues sus comidas, sus entrenos, sus descansos, etcétera. En cambio hay otros que, bueno, compiten, sí, perfecto, pero luego se dejan caer, ¿no? Que eso es lo que quizás pues no tiene digamos, la mentalidad, como tú bien dices, de un culturista, o de una persona que ame el Sí. culturismo en este caso. Entonces yo vi pues eso, que yo quería dedicarme a esto, ¿no? Porque al final, como médico de cabecera, pues bueno, puedes ejercer en la medicina privada con seguros, pero la verdad es que no es algo que me llame la atención. También está el tema de la medicina estética, que está muy de moda hoy en día, el tema pues del botox, Sí. del pelo, de los labios. Tampoco es algo que me apasione, y yo soy una persona que si no le gusta algo, no pone el 100%. A mí me cuesta esforzarme al 100% en algo que no me gusta. Y esto, por ejemplo, me encantaba. Entonces yo empecé a investigar, ¿no? Dije, a ver, ¿cómo puedo yo formarme para ayudar a...? Porque yo ya conocía a Estepa, conocía a Fede, y yo veía que en el mundo del culturismo, si a ti te preguntaban, oye, ¿a qué médico vas? Realmente tú no sabrías ¿a qué médico recomendarías? Sí. Pues no sabes, no hay muchos médicos que se dediquen a esto. Entonces yo empecé a formarme, ¿no? A estudiar sobre el uso de anabólicos, sobre los efectos del entrenamiento a nivel de la salud, a nivel analítico, comprender el uso de suplementación y cómo puede afectar a la analítica, pues el tema de la creatinina o el tema de las transaminasas, que al final no es lo mismo una persona que entrena que una persona sedentaria. Y entonces tuve la suerte de que un amigo me presentó al doctor Antonio Hernández, que Un grande del que, sector, que es una persona que siempre ha Sí. estado vinculada al mundo del culturismo. Y nada, le acompañé, me lo presentó y yo le dije, mira, me encanta el culturismo, quiero dedicarme a esto. Y mi idea fue preguntarle, oye, ¿dónde me puedo formar? Claro. Y me dijo, no es dónde te puedes formar, es yo necesito un médico porque no tengo médicos que den este perfil como es el tuyo, así que vente conmigo.
Y nada, estuve con él de formación, aproveché mis vacaciones para formarme con él, que al final es un poco de emprender, ¿no? O de apostar, porque lo más sencillo hubiera sido irme de vacaciones y a la vuelta. No, yo utilicé mis vacaciones de la Seguridad Social para estar allí en la clínica con él. Y enseguida pues empecé con pacientes, empecé en redes sociales y la verdad es que fue un poco ascendente. Pero sí que es verdad que yo tuve que prepararme antes de poder iniciarme en el mundo del fitness, porque hay muchas cosas que en la carrera evidentemente no te lo enseñan. Y si tú vas a un médico de cualquier especialidad, probablemente le comentes algo de uso de fármacos y no entienda nada. O ya no de uso de fármacos, sino de las transaminasas, la creatinina, o el uso del... Algo tan sencillo como un batido de proteínas, ya te van a decir que se te van a caer los riñones, el pelo y te vas a quedar ciego. Entonces, un poco la formación que hiciste, aparte de la formación técnica, fue realmente la propia experiencia que conseguiste con el doctor Andreu, ¿no? Sí, con el doctor Hernández. Sí, y sobre todo autodidacta, es decir, buscar muchos estudios en PubMed pues estudio de la trembolona, estudio de la testosterona, uso de Provirón, uso de Masterón, para cáncer de mama, para tal, ver cómo influía el DHT, fármacos como el dutasteride, finasteride para el pelo, cómo afectan al rendimiento deportivo, cómo controlar el hematocrito, cómo controlar la función renal, el uso de los antidiabéticos para pacientes con proteinuria, que es algo muy frecuente y que preocupa mucho en el culturismo, el postciclo, fertilidad. Al final fue todo muy, muy autodidacta, porque no te sabría decir... Toma, este libro es el que te va a dar tu forma. Así como, por ejemplo, para ser médico sí que hay una formación reglada. Para el tema del culturismo no hay tampoco un máster de medicina deportiva que te enfoque a esto. Y porque, algo personal, ¿por qué crees que realmente está tan anticuado en la sanidad este tema, ¿no? Porque realmente cuando yo, por ejemplo, voy a hacerme una analítica y necesito tantos parámetros, lo que siempre me dicen, ¿y esto para qué? ¿O esto por qué? ¿Esto por qué? Si realmente nosotros buscamos que nos controlen la salud para estar dentro de lo que cabe lo más saludable posible, ¿por qué es un tema que no avanza? A ver, yo creo que cada vez va a avanzar más, porque cada vez conozco más médicos que entrenan, pero es que, claro, el culturismo antes era un deporte más marginal. Lo que pasa es que ahora ha habido un boom muy grande. De hecho, cada vez hay más chavales jóvenes que se dedican al culturismo. Las competiciones hace 10 años había 4 gatos, ahora están repletas, llenan estadios. La gente saca rendimiento económico de las competiciones. Vosotros, por ejemplo, vivís de asesorías o del tema de redes sociales o de patrocinios, cosa que hace quizás 10, 15 años era impensable. Las marcas de suplementación a lo mejor te podían dar un bote de proteína gratis y ya está. Hoy en día puedes tener un buen nivel de vida en relación al fitness. Entonces yo creo que eso va a ir evolucionando, pero sí que es verdad que todos los médicos más antiguos hay mucho desconocimiento, incluso en gente joven, porque si no te interesa esto, porque al final es algo en lo que la carrera no te forman. Claro. Cuando salgo de la carrera, yo no sabría asesorarte como médico. Lo único que te podría decir es deja de tomar esto o tienes las transaminases elevadas, pero hay que ver el contexto del paciente, hay que ver si entrena o no entrena, si ha entrenado las 48 horas previas. Hay que comprender muchas cosas que evidentemente la formación reglada no te la da. Entonces, por eso yo creo que es el desconocimiento y la falta de médicos a los que acudir, porque yo me vienen rebotados muchos pacientes que me dicen, es que yo he ido al urólogo, he ido a mi médico de cabecera y no me ha sabido decir... Lo único que me ha sabido decir es déjate la proteína o déjate de entrenar. Claro. Sí, y ahora seguiremos más a fondo todos esos temas, pero claro, has comentado que ahora pues tienes una marca tienes un sponsor, ¿vale? Realmente tus fuentes de ingresos ahora mismo, en orden de mayor a menor, ¿cuáles son? Porque tienes varias ya no es solo la sanidad pública. ¿Qué orden tienes ahora mismo, a ver, Andreu? Yo creo que más o menos... Claro, es que el tema de la privada, a mí me pagan por paciente que veo. Vale. Es decir, no tengo un sueldo fijo, entonces hay meses que son más, hay meses que son menos. Pondría más o menos el sueldo de la pública con el de la clínica privada, más o menos estarían en el mismo escalón, y luego un escalón inferior estaría el sueldo de la marca de suplementación, que también es un buen sueldo, la verdad, y encima me dan suplementación, que al final es algo que yo utilizaba igualmente, es dinero que iba a utilizar igualmente, pero la base de mi sueldo sería, hombre, evidentemente la pública me da una estabilidad de saber que siempre voy a tener ese fijo.
Y la privada pues oscila un poco, pero más o menos los pondría al mismo nivel y un escalón inferior la marca de suplementación. Cabe recalcar que ¿no? en la marca de suplementación también creas contenido en tus redes, ¿no? Sí, sí. Yo creo que alguna infografía y tal. Sí, mucho con ellos. Lo que pasa es que, claro, yo a nivel de la marca de suplementación, yo al no ser un influencer al uso, cuando yo me senté con Más Músculo para negociar las condiciones de contrato, yo les dije que yo no quería tener un código de descuento, porque no quería que se me asociara a vender productos. Es decir, yo quiero que la gente, cuando me vea colaborando con Más Músculo, lo único que reciba es información. Que no reciba, compra este producto porque este es el mejor. No, yo no quiero eso, no, porque creo que puedo perder credibilidad si me convierto en una persona que vende, porque mi figura al final es como médico, es una persona que promociona la salud y que no solo hablo del suplemento en sí, que también lo hago, hablar de los beneficios de ciertos suplementos, sino que también hablo de medicina en general, como podría ser de la tiroides, como podría ser del cabello, como de hecho lo pueden ver en cualquier programa de Más Músculo, que lo hago con mi compañero Fran Osés, que también lo conocéis vosotros. Pero mi aportación en ese sentido yo quería que fuera desvinculándose de las ventas para tener credibilidad, para que la gente, cuando viera que yo publico algo sobre los beneficios de cierto suplemento o de cierto lo que sea, que no piense que es que yo le estoy vendiendo algo, porque yo no me llevo comisión por ventas. Entonces yo quería ese tipo de contrato. Y hablando un poco de lo que es la marca como tal, ¿te ves como formulador de algún suplemento? Porque has dicho que te gusta promocionar la salud, en parte promocionando algunos suplementos o ciertos suplementos o formulándolos. ¿Te ves en un futuro colaborando con ellos así? Sí, de hecho uno de los objetivos en el contrato es este. Lo que pasa es que, claro, este año ha sido muy caótico, porque al final, claro, yo pienso que yo trabajo de 8 a 3 en la pública, a las 4 empiezo en la privada hasta las 7 de la tarde, entonces luego pues sí, directos en Instagram, cosas como esta, como el podcast, también tengo guardias, entrenar, que evidentemente entreno, entonces claro, es como que eso lo hemos dejado un poco apartado. También a nivel legal, a nivel de sanidad hay muchas limitaciones, pero sí que, por ejemplo, hay ciertas cosas que veo carencias, por ejemplo, a nivel renal, a nivel hepático. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el TUDCA, que es algo que yo uso mucho, hay mucho problema a nivel de España, tienes que traerlo siempre de Estados Unidos. Sí que me gustaría formular algo en ese sentido, de control del hematocrito también. Para el tema fertilidad, también hay ciertos suplementos que evidentemente mejoran la calidad del esperma. No te voy a decir que te vayan a hacer otra vez fértil, pero que mejoran la calidad del esperma. Sí que hay ciertas cosas que sí que me gustaría, o salud tiroidea, sí que hay ciertas cosas que me gustaría. Lo que pasa es que, claro, todo esto detrás siempre hay un estudio de mercado, es decir, luego tienen que ver si realmente eso va a dar rédito económico, es decir, si va a dar rendimiento, porque una cosa es la idea que yo pueda tener a nivel personal o a nivel de consulta por los pacientes que yo veo, y otra cosa es que esa patología sea tan frecuente como para que la marca saque rendimiento. Yo creo que hoy en día la figura, por ejemplo, que tienes tú, ¿no?, de médico deportivo, cada vez es más emergente. Lo vemos en Estados Unidos, que prácticamente cualquier deportista la tiene, y aquí en España se está viendo más. Y yo creo que promocionar un poco este tipo de suplementos más relacionados con la salud, no tanto con el rendimiento deportivo, sería una buena opción, ¿no? Sí, pero claro, ahora a lo mejor vistas ¿no? Porque es lo que estábamos hablando antes de grabar. Tú no, para quizás personas que no se dediquen a lo que se dedican a ti, ahora mismo tú, pero pertenecen a la salud, ¿no? Son médicos, enfermeros, etcétera. Quizás te puedan ver raro, ¿no? Puedan ver, esta persona está ayudando a personas que quizás están utilizando farmacología, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿de qué manera ayudas tú a los atletas, ¿vale? ¿Cómo es tu visión de que no estás haciendo, pues, nada malo? Sí, al final, claro, es como una línea así un poco... Muy finita, ¿no? Es una línea muy fina, ¿no?, entre lo que sería legal e ilegal. Pero claro, aquí lo que yo tengo que decir es que yo no receto nada. Es decir, yo no planifico el ciclo, yo no les digo lo que tienen o no tienen que tomar, ni la alimentación, ni el entrenamiento. Yo lo único que les pido información de lo que están usando, para en función de eso saber cuáles son los efectos que van a tener en el organismo y yo corregirlos. Pero igual que le diría a una persona que fuma o que bebe, cuántas copas de vino bebe al día o cuántos paquetes de tabaco se fuma al día, para en función de ello ver pues cómo puedo ayudarle a nivel de su función cardíaca, a nivel pues de pedir ciertas pruebas como un electro, un ecocardio, una ecografía abdominal para descartar una cirrosis, pedir ciertos controles analíticos o pautar fármacos, por ejemplo, para una dislipemia o para una proteinuria en relación a un mal control dietético que genere una diabetes o una hipertensión. Es decir, yo al final lo único que hago es cuidar de la salud del atleta. Sí. O sea, y evidentemente lo primero que les digo a todos, y cualquiera que venga a mi consulta lo sabe, es
que no haga uso de eso. Ya. Lo que pasa es que, claro, esa persona va a hacer uso de eso independientemente de que esté presente mi figura o no. Es decir, yo creo que lo único que puedo aportar yo es ayudar a mantener la longevidad de esa persona y a mantener su salud. Evidentemente, yo no quiero que se me vea como una persona que promueve el uso de anabólico, porque llevo muchos atletas naturales y trato pacientes también de otros ámbitos, como puede ser una persona de la edad de nuestros padres que pueda tener hipotiroidismo o una dislipemia. Pero sí que es verdad que hay un nicho de gente y cada vez más temprano la gente utiliza farmacología, y eso tampoco se puede echar la vista a otro lado, porque tampoco lo hago con el paciente que me viene borracho a urgencias o que tiene una sobredosis de cocaína o que ha tomado paracetamol en exceso. También le doy tratamiento. Entonces creo que el culturista o la persona que utiliza farmacología, porque también en otros deportes se utiliza, deben de poder estar cubiertos. Es que ese es el problema, ¿no? Que hoy en día quizás el culturista, ¿no? Que utiliza, vamos a poner, testosterona, no tiene un seguimiento, ¿no? El seguimiento pues quizás se lo tiene que buscar él o lo tiene que costear él, ¿no? Cambio para otras cosas, ¿no? Para otros campos, ¿no? Pues como por ejemplo los cambios de sexo, etcétera, pues quizás sí que hay pues recetas, la seguridad pública se encarga un poquito de todo, por decirlo de una manera, ¿no? De un control para que esa persona pues tiene todo el derecho del mundo, ¿no? De cambiarse de sexo, pero tiene un control. ¿Para qué? Pues para que salga todo bien, ¿no? Entonces quizás el culturismo es totalmente distinto, o sea, realmente es lo mismo, porque no deja de ser farmacología, bueno, sí, o sea, no deja de ser farmacología, sustancias ergogénicas, pero el control es distinto, ¿no? Parece que el culturismo es el lado oscuro y la persona que quizás se cambia de sexo es pues un derecho. Sí. ¿No? Que realmente es un derecho, porque a eso ya viene más a nivel psíquico, ¿no? Pues cada uno tiene sus ideales o sus pensamientos, pero el culturista es el malo, ¿no? Es algo que incluso más que el culturista, cualquier deportista, porque no solo sí, hablamos de culturismo, pero cualquier Pogba, por ejemplo, el futbolista que ha dado ha dado positivo de testosterona. Eso es. Y el tema que comentas tú de la transexualidad, al final yo ahí veo mucha hipocresía, sin entrar a valorar. O sea, me parece perfecto que la gente tenga derecho a hacer cambios de sexo, que tengan un seguimiento. A mí me parece perfecto. Es que debería ser así, pero para todos. Me parece perfecto, pero claro, lo que veo hipócrita en cuanto a la sociedad y en cuanto a la medicina es que se permita o se vea con buenos ojos el que una mujer utilice testosterona a dosis suprafisiológicas o un hombre al revés de estrógenos con una supresión androgénica. Y a esa persona se le hagan seguimientos, se le haga receta de la testosterona por parte de la Seguridad Social, y sin embargo el culturista se vea como, ¡guau! Eso es, vamos, se va a matar, se está dañando la salud. Pues se está dañando la salud si lo valoras en la misma medida que la persona que está usando. Al final son dosis suprafisiológicas en ambos casos, porque una mujer, para generar un cambio de género, va a tener que utilizar dosis suprafisiológicas de andrógenos, y un hombre, para tener los resultados a nivel de culturismo, va a tener que utilizar dosis suprafisiológicas de andrógenos. Evidentemente en el culturismo no se hace uso solo de testosterona, se hace uso de muchas otras más sustancias, de sustancias orales que tienen mucha más toxicidad, se combinan cosas, encima el origen muchas veces es desconocido. Ahí sí que es verdad que pues podemos matizar, ¿no? Que en el tema del cambio de género únicamente es testosterona, sabemos los efectos adversos. En el tema del culturismo, pues aparte de la testosterona entran en juego otras sustancias como la trembolona, el deca, el masterón, el primo, que a lo mejor, pues claro, ya añaden más riesgo, ¿no? Evidentemente, aparte del peso del culturista, de la dieta, se puede entrar. Podemos tener discrepancias en ese sentido en cuanto a qué es más o menos sano. Pero claro, si una persona hace dosis suprafisiológica y se le hace un control, ¿por qué el culturista no tiene...? O por ejemplo, un alcohólico. Es decir, al alcohólico, yo me viene un alcohólico y tiene las transaminasas elevadas y yo le hago controles, yo le pido ecografías, lo mando al digestivo, le pido despistaje de virus hepáticos para ver que esa elevación de las transaminasas sea solo por el consumo alcohólico y no sea porque hay un virus hepático detrás. Quizá me equivoco, tampoco a un drogadicto metadona, ¿no? Hay cosas que pueden ser... Claro, sí. O una persona que corre con el coche y va bebido y tiene un accidente de tráfico, se le hace luego rehabilitación se le hace la cirugía y se le hace un seguimiento radiográfico. Entonces, en ese sentido veo mucha hipocresía, porque para unas cosas sí que tenemos recursos o como sociedad nos parece bien que se utilicen recursos, y para otra cosa es como un capricho, ¿no? Es como que el culturismo es un capricho, es como un hobby, es como, bueno, pues eso, ahí podemos entrar a valorar pues vigorexia, podemos entrar a valorar muchas cosas que al final también pues puedes considerarlo como una patología y requiere de un seguimiento médico, ¿no? En relación a ello. Eso es un poco lo que yo quería preguntarte, ¿no? Tú como médico, ¿cómo ves la vigorexia como tal? Que realmente se dice que la
la vigorexia no está bien dicha, ¿no? Que es dismorfia, pero ¿consideras que es una enfermedad que debería ser tratada, por ejemplo, por la seguridad social? ¿O que debería de permitirse? Claro, sí, lo que pasa es que, claro, ahí cuando tratas eso, el abordaje tendría que ser diferente, es decir, en el sentido de intentar enfocarlo al abandono del anabólico, que yo es lo primero que digo en la consulta. Yo como médico lo primero que digo es eso. Pero y luego al abordaje psicológico Sí, pero también hay mucha gente que no tiene por qué tener vigorexia y simplemente tiene unos objetivos estéticos y de rendimiento deportivo que sin el uso de farmacología no lo va a tener. Sí. Pero igual que en otros deportes, es decir, que Ben Johnson corría los 100 metros lisos en 9, algo segundos, tuvo que hacer uso de testosterona y se le pilló. Es decir, ya no. El problema del culturista es que se le ve. Visualmente sí, se ve. Sí. En otros deportes no. En otros deportes parece posible. Claro, se utiliza hormona de crecimiento, se utiliza testosterona, o se utilizan sustancias que la WADA aún no ha detectado como sustancias dopantes, que como eso lo van actualizando año a año, pues tú tienes ese año para poder utilizar esa sustancia hasta que se detecta. Pero como el cambio visual no es tanto, es como que se acepta, ¿no? O el hecho de, por ejemplo, el exceso de deporte o el exceso de entrenamiento o de infiltraciones de corticoides a nivel articular para un tenista para poder seguir, eso creemos que es bueno, que Nadal luego dentro de unos años vaya cojo, o muchos futbolistas luego van cojos porque solo hacen que infiltrarse corticoides para poder forzar la máquina y entrenar. Pues bueno, al final eso tampoco es sano. Y sin embargo, a nivel de sociedad o a nivel de medicina sí que se considera y sí que se realiza, y no hay tanta persecución o no se criminaliza tanto. Bueno. Entonces sí que me gustaría que en el culturismo se dejase de criminalizar tanto eso. Evidentemente se está haciendo uso de sustancias ilegales, que hay un mercado ilegal negro detrás, que hay muchos intereses. Ahí podemos estar de acuerdo en eso, pero incluso podríamos estar hablando 7 podcasts, pero Sí, yo lo que me gustaría quizás volver, ¿no?, al tema personal tuyo, es el hecho de cómo me has comentado, gracias a Estepa, gracias a Fede, ¿no?, estás un poquito ya dentro bueno, vives del fitness, ¿vale? Bueno, y al doctor Hernández, que me dio la oportunidad, evidentemente. El doctor Hernández, ¿vale? Ahora mismo tu situación, o sea, la situación actual que tienes ahora, ¿cuál quieres que sea, ¿no? Porque tú, como bien has comentado, eres una persona que te gusta, ¿no? Tienes hambre. Entonces, de aquí quizás 5, 6 o 7 años, ¿cómo te gustaría estar? ¿Siguiendo en el sector del fitness pero de otra manera, teniendo tu consulta? Sí, a ver, el tema de la consulta sí que es algo que evidentemente siempre a todo el mundo que trabaja en el ámbito privado se lo plantea. Lo que pasa es que quizás es un poco pronto aún, porque acabo de empezar, es decir, llevo un año realmente, aunque el crecimiento haya sido muy rápido, exponencial, y haya abarcado en el mundo del culturismo un lecho bastante grande. Sí que me gustaría, antes de poder plantearme ese tipo de cosas, aparte de que la clínica de Keval, donde yo trabajo, estoy a gustísimo, entonces ahora mismo no tengo esa necesidad. Sí que me gustaría abarcar más público, es decir, uno de los objetivos que yo tengo para este año es que no se me vea simplemente como un médico del culturismo, sino que se me vea, ya que soy médico de cabecera, que soy capaz de abordar cualquier tipo de patología, es decir, que me vengan pacientes por hipotiroidismo, de diabetes, de hipertensión, de hipogonadismos, de terapias de reemplazo de testosterona, pero no enfocadas al culturismo, sino simplemente al bienestar, de fertilidad. ¿Estás haciendo algún tipo utilizando algunas herramientas para llegar a eso? ¿O estás intentando alguna estrategia? Sí, lo que estoy haciendo es hablar más, ya que en el mundo del culturismo, no es que sea conocido, pero ni tampoco yo tengo que decir que soy el médico de referencia, pero quizás sea el médico al que acuden, o al que, si preguntas por un médico ahora mismo, si os preguntara yo de un médico ahora mismo, quizás haréis referencia a mí o al doctor Hernández, quizás. Entonces, ya que en ese sentido ya no, es que no sé si decir conocido, ya estoy posicionado, por así decirlo. Lo que estoy intentando es en redes publicar, enfocándolo hacia otro tipo de público para poder llegar a más gente. Es decir, no quedarme simplemente con el culturismo, que me apasiona y lo disfruto y quiero seguir rindiendo y quiero seguir creciendo en el mundo del culturismo, pero quiero tener un nicho más amplio de pacientes. Eso es mi objetivo anual de este año, es abarcar más diferente tipo de pacientes y no únicamente el culturista. Y a nivel deportivo, ¿te gustaría también ayudar a gente que practique otros deportes, no solo el culturismo? Sí, de hecho ya lo hago, o sea, llevo boxeadores, futbolistas, tenistas, es decir, en ese sentido sí que ya abarco otro tipo de... Sí. O sea, a nivel deportivo no solo culturismo. Claro, sí, evidentemente también. O sea... Y esto es bueno. ¿Y tú competir? No. El porque... doctor, ¿no? El doctor no porque...
primero, no me llama el tema de... O sea, sí que me gustan los físicos y me encantaría tener un físico masivo el día de mañana, si puede No ser. caber en la bata. Sí, me encantaría, la verdad, es mi objetivo, porque al final me gusta mucho el culturismo. Sí, bueno, ya lo has comentado Y antes. lo he comentado que al principio que el referente físico de belleza era ese, ¿no? Un hombre muy grande y muy musculado. Pero en mi posición como médico creo que no sería inteligente, ya que estamos hablando a nivel empresarial, porque veo que luego pueden haber muchas disputas. Es decir, tú imagínate que yo compito contigo, ¿vale? Y yo quedo por delante tuyo, tu preparador no se lleva bien con el mío, ya tu preparador no me envía pacientes a mí, Ya. o tú y yo discutimos... Bueno, y que este sector es un poco así. Claro, al final es un sector también complicado, Sí. que cuando lo vives desde dentro ves que hay ciertos patrones de conducta que Sí. dices, hay que manejar. También la gente de este mundo es ¿no? Peculiar, o hay gente muy peculiar. Sí. Entonces creo que el mundo de la competición, la palabra mismo lo dice, es competir, es decir, luchar contra otro. Eso puede llevar a que haya conflictos y a que yo a nivel en el ámbito laboral se pueda haber perjudicado. Entonces no me planteo eso para nada. Mira, me vais a perdonar, pero esta pregunta la tengo que hacer, aunque no sea de emprendimiento y tal, pero seguro que a los espectadores o los oyentes les va a encantar. Seguro. Has comentado la palabra conducta, ¿vale? Y conducta, farmacología, culturismo, para muchos está en la misma bolsa. La farmacología, ¿de qué manera te puede afectar a nivel psíquico? ¿Vale? A tu estado anímico, ¿no? Porque sabemos que los culturistas, los atletas, un día están arriba, otro abajo, otro día tienen carácter, otro para arriba, abajo. No quiero justificar, ¿vale? La forma de ser de los atletas, ¿vale? Pero realmente afecta tanto, o no te lo puedo preguntar porque yo lo sé, soy atleta, Sí. pero realmente dicho por un doctor. Sí, muchísimo, claro. Evidentemente se juntan varias cosas. Se junta las alteraciones hormonales. De hecho, el hombre suele tener un estado anímico más que Más no lineal, fluctúa, más sí, lineal, sí. a diferencia en las mujeres por el tema de la ovulación, la menstruación, al tener alteraciones a nivel de estrógeno y progesterona, sí que pueden tener más alteraciones a nivel del estado anímico basal. Estamos hablando de hombres y mujeres Sí, que sí, no correcto, utilizan sí, sí, farmacología, sí, sí. ¿vale? El hombre suele ser una persona más lineal, Ujú. evidentemente, porque tiene unos niveles de testosterona lineales. No tenemos menstruación, no tenemos picos, no tenemos... Somos más fáciles. Somos Somos más simples. Somos simples, exacto. Sí. La palabra creo que no es fácil. Sí, creo que es simple. yo siempre digo que los hombres somos como Sí, la tabla somos- del 1. Somos más simples, somos más lineales y más Sí. estables a nivel hormonal. Y eso a, Sí, nivel, sí, a nivel hormonal. a nivel de estado anímico nos permite... Claro, entonces en el momento en que empezamos a generar fluctuaciones, ahí es cuando vienen los problemas. Es decir, aparte de que hay ciertos fármacos como la trembolona o el DECA, que por ser agonistas del receptor de la progesterona, producen alteraciones neurológicas, neuropsiquiátricas muy evidentes, es decir, cambios comportamentales muy evidentes, incluso se asocian a deterioro neurológico y a enfermedad de tipo Alzheimer o Parkinson, a enfermedades neurodegenerativas, es decir, están muy asociados. Aparte de eso son las fluctuaciones, el hecho de usar, por ejemplo, tener niveles de testosterona muy altos y algo que se utilizaba mucho antes, que cada vez se utiliza menos, y en parte espero que sea gracias a mi aporte, el tema de los inhibidores de aromatasa, que al final te destruyen el estradiol. Entonces el estradiol, que antes estaba denostado a nivel del hombre, como "Guau, el estradiol es malísimo, Sí, te malísimo, retiene", sí, sí. y ahora se sabe que es bueno para el tema articular, el anabolismo, el estado anímico, la libido, es decir, Necesario. la erección, es decir, es necesario para, de hecho, muchos atletas cuando están pre-competición, aparte del hambre y de la baja cantidad de calorías que están ingiriendo, como se suprimían tanto los niveles de estradiol, a nivel de libido, a la esfera sexual se veía destruida. Incluso veo pacientes con niveles de testosterona muy altos a nivel analítico que tienen problemas de libido por esos niveles tan bajos de estradiol. Entonces, claro que afecta, evidentemente, y mucho. Y a eso se le suma una dieta demasiado estricta, falta de sueño, entrenamientos muy exhaustivos, cardios. Bueno, yo que te sigo en redes sociales, Kevin, tú Sí. en la preparación hacías cardio por la mañana y por la noche y de mucha duración. Imagino que tú Demasiado. estarías derruido. En la ducha Sí. tenía Eh, una bici estática. Por eso, entonces eso afecta mucho a Sí. nivel de estado anímico, a nivel de tu pareja, a nivel de tus amistades. Si eso le unes farmacología, lo potencias. Y luego, aparte, que mucha gente no vive únicamente y exclusivamente de esto. Es decir, Eso hay es. muchos que tienen la suerte de poder dedicarse simplemente a vivir de su imagen o de las asesorías, pero hay gente que incluso tiene trabajos físicos. Entonces, claro, si tú estás trabajando con el desgaste físico que supone, comiendo poco, durmiendo poco, entrenando y haciendo uso de fármacos, pues es un cóctel, la verdad, que explosivo. Y en ese sentido hay muchos
muchos cambios comportamentales que luego, de hecho, post competición, cuando la gente come, se relaja, baja niveles de andrógenos, empieza a sociabilizar, se les nota. Hay muchos culturistas que se les nota. Era para que Que quede constancia. Desde un doctor. A mí me gustaría preguntarte un poco, a nivel analítica, ¿qué diferencias ves, más allá de pues, los valores hormonales como tal, Sí. que te encuentras con un deportista que sí utiliza farmacología de uno que no? Vale. El hematocrito, eso es un básico. O sea, el hematocrito alto yo creo que es algo básico. El perfil renal, que también se suele ver muy tocado, el hecho de que haya proteinurias. Y también me preocupa que se normalice tener proteinuria. No es normal tener proteinuria. Al final, la proteína es una molécula grande que el riñón no debe de eliminar o eliminar en pequeña cantidad. A partir de cierta cifra ya es preocupante, y en el culturismo se normaliza esa proteinuria. Al final la proteinuria es porque hay daño renal, se separan aumentan los poros, por así decirlo, del riñón, y por eso se filtran cosas más grandes como las proteínas y aparecen en la orina. Y aparte, lo más preocupante es que el riñón, tú naces con un número determinado de nefronas, que son las unidades funcionales básicas del riñón, y eso no se recupera. A diferencia del hígado, por ejemplo, que tú lo puedes estresar más, tú tomas orales, tomas cualquier fármaco que tenga toxicidad hepática, un virus hepático, cualquier cosa, el hígado tiene una recuperación mucho más rápida. Sin embargo, el riñón no. Es algo en lo que me gusta incidir mucho, y me gustaría que, si alguien lo ve y tal, y tiene proteinuria, que se lo mire, no que venga a mí, sino que vaya a su médico y se lo mire. El tema hepático, evidentemente, por el uso de sustancias orales. De sustancias. Y el perfil lipídico. O sea, veo colesteroles malos, el LDL por las nubes, y sobre todo HDLs muy, muy bajos. Y de hecho, el HDL, o sea, aunque tú tengas el LDL normal, porque esto la gente dice, no, yo tengo el HDL bajo, pero es que el LDL lo tengo normal. No. El HDL bajo por sí mismo es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Es decir, por cada punto que vas bajando tu HDL, tu riesgo cardiovascular está aumentando. Ostras. Entonces, claro, eso es algo en lo que la gente no le da mucha importancia, porque al final es gente joven que, claro, su LDL pues muchas veces no está alto, porque al final llevan una alimentación dentro de lo que cabe sana, que ahí podríamos hablar del tema de los cheat meals y cómo afecta a ese perfil lipídico, que es una barbaridad. Sí. El exceso de cheat meals que hacen ciertos culturistas, porque claro, tienen mucho peso, pueden permitírselo, porque a nivel estético no les afecta, pero luego a nivel analítico sí que se refleja, y eso significa un aumento de riesgo cardiovascular. Eso también sería algo que habría que controlar. Pero sobre todo es el HDL a mí me preocupa mucho, porque es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Y en atletas que no utilizan, ¿qué patrón ves más común en analíticas que sale mal? Un aumento ligero de las transaminasas, simplemente porque al final la GOT está presente no solo a nivel hepático, sino a nivel muscular. Entonces, cuando hay degradación cuando hay daño muscular, pues se elevan. Luego, pues si hay cierta deshidratación o aumento de consumo de proteínas o ingesta de creatina en forma de suplementación, un aumento de la urea y la creatinina, eso suele ser lo que suelo ver en atletas naturales. De hecho, a mí me das una analítica y te sé decir si está gastando o no está gastando, porque se ve enseguida. Sí, ¿no? Tú en este caso eso tú ves la analítica completa. Ojo clínico, ¿no? O sea, Sí, eso lo ves enseguida. Clínico. De hecho, a mí me vino una paciente que mucha gente dudaba de su naturalidad, y yo vi la analítica, grabamos para YouTube y todo, y dije, mira, yo pongo mi mano a que esta persona es natural, porque ves los parámetros, es que enseguida se ve. Ahora que has comentado, bueno, YouTube como tal, como redes sociales en general, y supongo que esa chica pues será del sector también, o tendrá su fama, ¿te ha costado un poco el hecho de meterte en este sector siendo quien eres? O sea, viniendo de donde venías, porque como un ejemplo, como nuestros padres al principio cuando nos veía el pote de proteína, ¿dónde vas con eso? No sé qué, típico, ¿no? Pues en tu caso seguro que tu alrededor... Buah. Vale, o sea... He tenido películas con mis padres de tirarme la proteína, y mi padre pues es urologo, y entonces... Claro, el tema al del meterte riñón, directamente en el mundo del fitness es como, porque hostia. siempre el tema de la proteína ha sido como, la proteína te daña el riñón, y ya se sabe que no es así, aunque haya médicos que te sigan diciendo lo mismo.
Evidentemente, si tú tienes daño renal y un sobreuso un uso excesivo de proteína, aunque tengas una función renal normal, en exceso tampoco es bueno, pero como cualquier cosa, es decir, beber agua en exceso tampoco es bueno, o tomar huevos en exceso tampoco es bueno, pero eso no quiere decir que el huevo sea malo. Es decir, es el exceso del uso lo que genera la toxicidad sobre el organismo de cualquier sustancia o de cualquier alimento. La escasez como Sí, es como si tú tomas omega 3 a dosis ilimitada, pues probablemente te genere algún tipo de perjuicio, pero a las dosis determinadas no hay ningún tipo de... Has tenido problemas, ¿no? Sí, en tus inicios. Sí. Y claro, y luego también en el mundo de la medicina, pues que te miren un poco por eso. raro, porque al final que te guste el culturismo o que... Pues lo mismo, hacerme las mismas preguntas que os hacen a vosotros, pues yo llevar mis tuppers a las guardias y que me cuestionaran un poco eso te vas a joder el riñón, eso te vas a joder el hígado, eso... A mí es algo que me hace mucha gracia porque realmente cuando vas, por ejemplo, a un hospital o a la puerta de urgencias, ves a muchos enfermeros, médicos fumando sí, eso en la puerta del hospital. Y a mí es algo que me choca mucho. Porque realmente si luego, por ejemplo, un médico utilizara sustancias, farmacología o lo que fuese, se le tacharía como si fuera un culturista como tal, ¿no? Exactamente igual, y que en cambio fuma o bebe y no pasa nada. A mí es algo que me choca mucho, la verdad. Sí, de hecho a mí esos comentarios casi siempre suelen venir de gente que cuida cero su salud, es decir, que a lo mejor están cenando conmigo en la guardia o en el centro de salud comiendo y están comiéndose un chivito, que no está nada mal comerse un chivito, pero no me cuestiones que yo esté comiendo arroz y pollo o una tortilla con macarrones o con tortitas de arroz, mientras tú me lo cuestionas desde el punto de vista de la salud, mientras tú te estás comiendo unas bravas o un huevo frito con patatas y te estás bebiendo una cerveza o una Coca-Cola normal, pues entonces quizás estás perdiendo un poco la perspectiva del asunto. ¿Y cómo ven tus compañeros de la sanidad pública, por ejemplo, el hecho de que tú en el sector privado realmente estés ayudando o acompañando en el camino a gente que utiliza sustancias? Yo sé que hay gente que no lo ve bien, hay gente que lo ven como una figura que perpetúa la conducta. Yo la verdad es que no me siento así, yo estoy muy tranquilo, o sea, tengo la conciencia muy tranquila porque mi objetivo es ayudar. Si yo pudiera hacer que todo el mundo dejara de usar anabólico, lo haría. Mi recomendación, si tú me preguntas ahora mismo, si tú, Kevin, me preguntas, mira, Andreu, ¿tú me recomiendas que deje de usar anabólico? Sí, o Julián, o no que digo que tú lo uses, pero me refiero que la gente deje de usar anabólicos, o Julián, tú me dices, yo no uso. Tú eres Nati, ya lo sé. Pero, o me dices, ¿tu recomendación aquí cuál es? Que la gente dejase de usar esteroides, evidentemente. Pero es que la gente lo va a seguir haciendo. Entonces, como es algo independiente de mi presencia o de mi ausencia, yo lo único que hago es velar por la salud de esos pacientes, como velaría por la salud de cualquier otro paciente que hace o tiene otro hábito tóxico. ¿Crees que siendo del sector de la salud y ahora perteneciendo al sector del fitness, crees que hay que avanzar mucho más en la salud junto al fitness? O sea, que hay mucho competidor, mucho atleta, mucho preparador que está un poco obsoleto, un poco anticuado en estos sectores. Yo veo muchos protocolos muy anticuados. Mucho mercenario, mucho... Sobre todo lo que veía... y ahora cada vez más la gente se hace analíticas, es el uso de cosas por usar. Es decir... esto por sí. Sí, cabergolina por sí me aumenta la prolactina. Inhibidores de aromatasa por sí aromatizo y aumenta el estradiol. ¿No? Hazte una analítica, mira a ver. O el telmisartán es un fármaco que tiene muchos beneficios a nivel del culturismo, que hay mucha controversia también en ese sentido, pero... No usar telmisartán por usar, es decir, valorar el caso y ver si se puede usar o no, ver los niveles de potasio. Es decir, creo que hay que hacer mucho más control analítico y pruebas diagnósticas, como sería un ecocardiograma, estudios de apneas del sueño, que hay mucha gente que está infradiagnosticado de esto en el sector del culturismo, porque al final el exceso de peso, aunque sea de masa muscular, a nivel de la vía aérea también te genera una compresión y te genera ronquidos. Es decir, es muy frecuente oír, no, es que que los culturistas roncan, ¿no? Siempre, vosotros que os relacionáis también con muchos culturistas, es muy frecuente. Entonces también hay mucha apnea del sueño infradiagnosticada, faltan muchas pruebas tipo ecocardiograma. Es decir, creo que si tú como culturista aceptas hacer uso de fármacos y gastarte X dinero en tu preparación, también tendrías que reservarte X dinero para hacer pruebas diagnósticas o para un seguimiento médico. Y si no lo hagas, porque veo que mucha gente recorta de la salud por seguir, o me dicen, no, es que la consulta es muy cara. Ya, pero cuando compras el ciclo por ahí no dudas del precio que te están determinando. Entonces creo que si haces uso de cosas, creo que también tienes que ser responsable. Eso es algo que yo siempre he defendido, cuando mejor
pues alguien te pueda llamar la palabra no típica ciclao, no sé qué, digo, no, te está equivocado, yo soy atleta. La diferencia es que un ciclao hace las cosas por hacer, porque se lo ha dicho el de abajo de su barrio, luego acaba la terapia, no hace nada de ningún tipo de recuperación, analítica ni nada. Yo soy un atleta que me gasto más pasta fuera, yo siempre lo digo, Sí. me gasto más pasta fuera de temporada que en temporada. Es más, os voy a decir una cosa, un secreto aquí entre esto. Cuando 25, 26 años empecé a utilizar farmacología, ¿vale? Yo vi lo que costaba eso y digo, vale menos que una proteína. Digo, ¿y esto? ¿Sabes? Pero luego ves que la terapia que haces intraciclo, digamos, es esto, por decirlo, es ínfimo a lo que tienes que hacer luego. Sí. Que si las limpiezas, las analíticas, si no vas por mutua, una analítica de estas completas, 300 euros fácil, sí. 300 por ahí, ¿no? Sí, o Sí, 500, o sea, sí, claro, he o sea, visto de todo, sí. y dices, hostia, pues por eso nosotros somos atletas que realmente donde tienes que hincar, ¿no? Digamos, dinero, es después. ¿Por qué? Porque es salud. Hablan de, es que eso te jode la salud. Ya, pero luego estoy intentando hacer ver Sí. para recuperarme. También te jode la salud pegarte una borrachera un sábado por la noche de 6, 7, 8 cubatas y un filetito en el coche de esto y no pasa nada. Bueno, es que es lo que digo, que va mucho más allá de utilizar farmacología. Sí, Sí, de hecho, realmente. muchas veces los propios padres normalizan que sus hijos lleguen borrachos, ¿no? Incluso te hace cierta gracia cuando eres muy joven, ¿no? Pero cuando ya tienes más edad, ven al hijo a lo mejor llegando borracho al día siguiente con resaca y como que te ríes, ¡ay! Sí. Madre mía, cómo te has puesto el día Te duele la anterior. cabeza ahora, Sin embargo, ¿no? imagínate que tu madre te pillara tu stack de anabólico o te viera administrándotelo. A mi madre le Vamos, da un infarto. te mata. Entonces, claro, 100%. ¿por qué una cosa sí Mamá, que se no acepta escuches esto. o que fume porros o que Sí. uno se ve como algo normalizado y cuando es igual de tóxico que el otro? Entonces sí que ahí veo mucha hipocresía con respecto al culturismo. En ese sentido. ¿Es lo que has notado en el fitness? Porque tú estabas en el sector de la salud solo, salud pública, estabas ahí con tu nicho, con tu gente, en una cueva, por decirlo de una manera, y ahora te has pasado a otra cueva que es al fitness, ¿no? ¿Ves Sí. qué diferencia ves en ese sentido? A ver, Aparte de un poquito de falsedad, un poquito de... ¿a qué te refieres? ¿En Pues me refiero diferencias de qué di- sentido? diferencias de pues la gente quizás que se mueve más en el sector del fitness, pues la forma de ser, la forma de quizás yo te digo, en mi caso, que me dedico a las redes, pues siempre lo he dicho, las redes tienen un pro y un contra. Uno de los contras hay mucho interés, mucho falserío, mucha bueno, bla 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 bla, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia ves tú A ver, en la sanidad esa pública a la sanidad? A ver, en la sanidad pública al final la gente no te elige, es decir, tú eres su médico de cabecera y no tienen más huevos que ir a ti o cambiarse de médico. Ujú. Hay gente muy agradecida, hay gente que pues, te trae regalos, que te trae pues detalles o campechana. que gente que es más agradable, hay gente que es menos agradable. Esto al ser un servicio privado es diferente, al final tú estás pagando por un servicio, con lo cual eres más exigente. Pero, o sea, eso sí que lo veo, pues Sí. quizás el paciente privado tienes que cuidarlo un poco más que yo no estoy diciendo que no cuide al del público, ni mucho menos, pero claro, te está pagando por algo, entonces es algo que tienes que, Exige un que poco más. cuidar, Sí. te exige un poco más. Pero lo que sí que veo cuando tú haces referencia al Sí. mundo del fitness, yo tengo que decir que mi valoración global ha sido muy buena, es decir, la acogida que yo he tenido ha sido bestial. Es decir, el hecho que vosotros me deis la oportunidad de estar aquí me parece magnífico. Que la gente haya querido hacer directos en Instagram conmigo, grabar conmigo para YouTube, que me hayan compartido mis publicaciones, que me hayan recomendado a sus atletas. O sea, yo la verdad es que tengo una valoración global fantástica, pero sí que es verdad que he visto ciertas actitudes de otra gente que me han defraudado, en el sentido de acercarse a mí por interés, es decir, intentar sacarme pues lecturas de analíticas gratis, o en vez de hacerlo en la clínica vamos a hacerlo en mi casa, o ¿por qué no lo hacemos aquí en el gimnasio? Es que en la clínica vale mucho, o bro, hermano, mírame la analítica, sí, Sí. ya ves tú, son dos cosas, pero Pero es mi yo trabajo. me dedico a eso, o yo qué sé, intentar comprarte en ese sentido con... Sí, mira, entrenamos un día y tú me miras la analítica. Es que no funciona así. O sea, entonces, sí que he visto cierta gente que a lo mejor antes de ser conocido, entrenando en el mismo gimnasio que yo, ni me saludaban prácticamente y luego de repente soy su hermano del alma y dices, aquí hay algo En que el café. falla. Ya. Aquí hay algo Ya. que falla. O sea, no voy a dar nombres, pero, No, pero sí que eso hay no. ciertas personas... Bueno, pues, en el café, ¿no? Sí En que, el o café incluso gente que pues que le ha echado más morro y ha intentado pues sacarme ciertas cosas, o sí que he visto... Pero tú, por ejemplo, Andreu, las redes sí que las usas, pero no
como aquí hablamos, ¿no? Vivir del fitness, pero no ha sido gracias a la red social como tal. Sí que te han empujado personas muy potentes en las redes sociales, pero tú ahora quieres darle un poquito más de caña a la red social porque consideras que es importante para lo que tú te quieres dedicar. En forma de más vídeos y menos publicación. Porque yo antes lo que hacía era mucho más publicación y te das cuenta de que la gente, vivimos en un mundo muy dinámico y que la gente no tiene tiempo. Cuando se mete en Instagram, lo que quiere es que le cuenten algo, porque lo que funciona mucho, por ejemplo, en el tema de los cheat meals y todo esto, la gente que saca pues valoraciones de restaurantes y tal, no es lo mismo que saquen fotos que saque un reel hablando, comentando. Entonces yo creo que tengo que potenciar algo que creo que haciendo autocrítica o echando la vista atrás y pensando qué puedo mejorar de mis redes sociales, que es algo que quiero trabajar más con mi marca de suplementación o en general con la gente, es el tema de hacer más vídeos hablados, más vídeos explicativos, más cortos, quizás no tan técnicos, porque al principio me metía como muy técnico para dar como una visión de profesionalidad, y te das cuenta de que la gente o bien no lo entiende o bien pasa porque dice, tío, hay mucha información, yo no tengo tiempo de leerme todo eso. O sea, hazme un resumen, dime exactamente para qué sirve este suplemento o por qué tengo que ir a tu consulta, ¿no? Una forma de poder captar pacientes también es generar, pues un poco de decir, ostras, no problemática, sino decir, hablar de problemas para que la gente diga, hostia, a mí me pasa esto, no me lo están controlando, quiero ir a esta persona a que me lo controle. Entonces creo que a través de los vídeos puedo funcionar mejor, o sea, haciendo autocrítica, algo que creo que puedo mejorar es darle más caña a las redes sociales a nivel de vídeos y tal, porque creo que puede funcionar bastante. Qué bueno. Yo quería preguntarte, para la gente que nos esté escuchando, ¿no? Que esté estudiando, por ejemplo, la carrera de medicina o que ya hayan terminado, que sean médicos y se quieran dedicar un poco, pues como tú, ¿no? En el ámbito profesional, ¿qué recomendación le darías para llegar a ser una figura, por ejemplo, de médico deportivo? Que se dediquen a otra cosa que me van a quitar pacientes. No, ahora en serio. Que se formen mucho, que estudien mucho, que no se desesperen, porque al final esto es un poco autodidacta, es decir, porque sí que es verdad que me preguntan muchos médicos, y es complicado decirles, no hay un libro como tal, o sea, sí que hay másteres de medicina deportiva, pero más enfocados a otro tipo de disciplinas. Si es más en el culturismo, no hay nada como tal, al final es leer estudios, dedicarle tiempo, entender la fisiología del organismo, cómo actúa cada sustancia en el cuerpo y prever cuáles son los efectos negativos que tú luego posteriormente vas a tener que controlar. Es un poco el juego, ¿no? Del gato y el ratón, es decir, yo voy a arreglarlo, pero luego me lo vas a desarreglar, entonces yo te lo tengo que volver a arreglar. Entonces es formarte, pero ser autodidacta y no caer en la desidia o decir, joder, es que no hay nada reglado como tal. Al final es un poco pues ir formándote y sobre todo tener pacientes, porque luego de los papers a los pacientes cambia mucho. Esto yo lo hablo a veces con gente que a lo mejor me cuestiona ciertas cosas que subo en Instagram. No, porque tal estudio, tal. Y yo le digo, ya, sí, eso es muy bonito. Pero la realidad es que ese estudio es en determinado tipo de paciente, en un número muy acotado, que tenían unas condiciones muy reguladas, y luego tú te vas a la población general y no tiene las mismas características. Hay muchas veces que no se pueden extrapolar los resultados de los estudios a la población general o a la población culturista, porque no es lo mismo un estudio en gente que pesa 80 kilos, que entrena 3 veces a la semana, en cuanto a la efectividad de cierto suplemento para la ganancia de masa muscular, que en una persona que ya pesa 110 kilos o 120 kilos, que entrena 6 veces a la semana, claro. Entonces que ese suplemento probablemente no le vaya a hacer nada. Entonces, que hay muchas veces que lo teórico está muy bien, es decir, los estudios están muy bien, pero al final es ponerte a ver pacientes lo que te va a ir dando... Como hablábamos con Jordi, ¿no? En la primera entrevista, de que la experiencia va por encima de los conocimientos. Claro. Tienes que formarte, tienes que tener unos conocimientos, eso no hay quien te lo quite, pero la experiencia va a hacer que llegues... Bueno, tenemos otro caso aquí, claro, que es el doctor Andreu, ¿no? De que, o sea, más que se ha formado él, no nos hemos formado ninguno. No. Aparte que por cierto, el tema de formación, aquí hacemos como un ranking, ¿vale? Que es a nivel de inversiones, ¿vale? Nosotros sabemos que tú ahora mismo acabas de empezar, encima todos los trabajos que tienes, pues realmente son empresas que tú no eres el jefe, ¿no? Por decirlo de una manera. No has tenido que montar un negocio, un local y tal, pero me gustaría, englobando todos tus conocimientos, todos tus estudios, cursos, máster, todo lo que tengas, a nivel de inversión, que ese es el ranking que nosotros hacemos, ¿qué inversión has hecho para tú llegar hasta donde estás hoy? Mira, en redes sociales, por ejemplo, no he hecho ningún tipo de inversión, porque no me la gestiona nadie, me la gestiono yo. Entonces, en ese sentido no he hecho ningún tipo de inversión, ni pago ningún tipo de colaboración, ni por tener más visibilidad en Instagram.
Las cosas que han funcionado porque han funcionado, porque la ha compartido gente Ujú. y ya está. En ese sentido no he invertido nada. Quizás formación, pues bueno, lo que me ha costado la matrícula anual de la carrera. Lo que pasa es que eso me lo pagaron mis padres, gracias a Dios no tuve que trabajar por ello, pero bueno, eso sí que sería... Sí, sería una inversión, sería claro. una inversión. O sea, hay gente que los padres que pueden permitírselo y ojalá mis padres lo hubieran podido. O sea, eso Sí. es totalmente correcto. Y luego, pues supongo que también has hecho máster. Has hecho Sí, curso. másteres, sí que algunos te los pagan laboratorios Ujú. y otros pues sí que me los he pagado yo. Lo que pasa es que no te sabría decir una cifra... Un rango entre A ver, si claro, si entre cuentas... 5 y 10, 10 y 15. Quizás sí, entre 5 y 10. Vale. Si cuentas lo que es la matrícula de la Eso es. universidad, lo que vale... Pues a lo mejor un poco más, porque lo que Entre vale la 10 y academia... 15. Sí, Vamos porque a lo que, dejarlo ahí. lo que vale sí, porque luego lo que vale la academia del MIR y todo eso, quizás sí. Luego pagar el autónomo, que eso al final también es un gasto. impuestos, Eso, sí. los impuestos, que la verdad es que España Está guay. da gusto. Vámonos a Andorra. Mola un montón. Qué guay. Pues Andreu, la verdad que hemos pasado una horita muy buena y muy amena por el hecho de que estos temas, tanto a Kevin como a mí, Sí. y espero que a la gente que nos haya escuchado, haya visto, les haya gustado. Sabemos que tanto a él por redes, a nosotros o a la página de Vivir del Fitness o en comentarios de YouTube, si hacéis alguna pregunta, alguna duda, pues si la podemos resolver nosotros, perfecto. Si no, daremos Nada, yo voto encantado. a Dr. Andreu. Espero que hayas estado a gusto. Va, gustísimo. La verdad es que se me ha hecho súper corto. Yo hubiera seguido más rato. Es la que verdad. es el problema. Si yo porque Repetiremos. No, porque me pongo el cronómetro. Si no, te digo yo que sale aquí una serie. Tal cual te lo digo. Pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos muy pronto seguro. En otras Nada. cositas que están ahí pensadas, pero seguro que prontito nos vemos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que es una suerte que me hayáis dado la posibilidad de tener más visibilidad o que me conozca gente que quizás no me conocía. Así que yo súper agradecido y que cuando queráis contar conmigo yo súper disponible. Y a para los, vosotros. y a los oyentes y a los que nos veis, sabéis que cualquier tipo de apoyo que os